¿Qué tal, amigos de Generación Pro? Feliz primer viernes del 2023. Esperamos que hayan pasado felices fiestas en compañía de sus seres queridos. Muchas gracias por sintonizarnos a través de Radio Congreso. Soy Paola Salinas y estoy muy contenta de que nos acompañen en esta primera emisión de este nuevo año. Les cuento que aquí el equipo de la cabina que está ubicada en el Senado de la República estamos listos para iniciar esta emisión completamente en vivo, y también quienes están más que listos para este programa son nuestros invitados, que en unos momentos más conoceremos. El tema que nos atañe en la sesión de rifa o no rifa es vientres de alquiler. Ustedes en casa, ¿qué piensan de eso? Ya saben que me pueden escribir a través de mis redes sociales para saber su opinión, alguna sugerencia, o incluso si quieren participar con nosotros me pueden contactar y con gusto atenderé su solicitud. Estoy como @PaolaMezcua. Y rápidamente también los invito a sintonizar las 3 señales que tenemos en el canal del Congreso, nada más y nada menos para que estén enterados de lo que acontece en el Poder Legislativo. Estamos a través del 45.1, 45.2 y 45.3. Las dos últimas solo se transmiten en la Ciudad de México y el área metropolitana, pero las pueden checar, ya saben, las transmisiones a través de la página oficial, donde de igual manera pueden consultar Radio Congreso. Ahora sí, llegó el momento de conocer a nuestros invitados. Hielo, 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 rompiendo, rompiendo, hielo, 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 rompiendo, rompiendo, hielo, rompiendo, hielo, rompiendo, hielo, hielo, rompiendo el hielo. hielo. En esta emisión nuestros invitados son Camila, Esperanza y Alejandro. Ellos nos van a platicar acerca de quiénes son, cuáles son sus intereses y qué sienten de estar aquí presentes este día. Camila, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Platícanos un poquito qué te trajeron los Reyes Magos, por ejemplo. Hola Pau, ¿qué tal? Un gusto en saludarte, gracias por este espacio y por la invitación. Chicos, aquí con mentes brillantes. ¿Qué me trajeron los Reyes? Pues yo creo que mucho conocimiento. Vamos a empezar este año con grandes proyectos y eso es lo que pedí. Muchas gracias. Esperanza, si pudieras pedir algo, ya sea a los Reyes Magos, a algún legislador, ¿qué sería? Es una pregunta muy buena y yo creo que para las dos personas, ya sea Reyes Magos o legislador, legisladora, legisladore, sería que aumentaran la fe de los jóvenes en la política, porque día con día vemos que la apatía en estos temas, sobre todo en el sector juvenil, cada vez es mayor, y yo creo que pues tiempos electorales se acercan y es más que necesario que los jóvenes nos involucremos y dejemos de hacernos tontos, ¿no? Como dicen coloquialmente. Muchas gracias. Alejandro, ¿quién eres? Bueno, mi nombre es Alejandro Cerezo, soy sociólogo por parte de la UNAM, soy un activista social, dirijo una organización a nivel internacional donde justamente lo que comenta Esperanza, hay que buscar estas alternativas de participación, porque a veces nos cuesta trabajo poder salir adelante y este espacio, esta organización busca justamente generar la innovación de grandes mentes que hay aquí en México y en toda Latinoamérica principalmente. Y pues nada más para cerrar, ahorita nos encontramos impulsando una consultoría en diferentes rubros para justamente generar proyectos sostenibles, porque sabemos que la economía es un poco complicada y ahí es donde nosotros tenemos que buscar las estrategias para poder incidir. Muchas gracias. Pues qué gusto tenerlos a los tres, tan llenos de conocimientos, tan llenos de interés por participar en estos temas. Y bueno, también aprovechando felicitar a Esperanza porque es cumpleañera. Hoy no, pero en este año ya cumplió. ¿Cuántos años, perdón? 23 añotes el 3 de enero. Mira, Bien, muchas felicidades. Muchas gracias. Aquí toda la audiencia de Generación Pro desde sus casas también te mandan sus saludos, sus felicitaciones. Muchísimas gracias. Y bueno, aprovechando este deseo de cumpleaños y que quisieras que los chavos sobre todo tengan como más interés en la política, ¿qué otro deseo añadirías? Yo creo que es imperante que las mujeres o las personas que se identifiquen como tal, evidentemente considerando a la población LGBTQ+, se lancen a participar. Muchas veces, incluyéndome cuando era más joven, hablo como si ya tuviera una década más, ¿no? 40 casi. Cuando era más joven, pues me daba miedo incluso alzar la mano, alzar la voz y decir, ¿sabes qué? Yo quiero participar en ese programa, yo quiero hacer esto, quiero lanzar tal iniciativa.
Y yo creo que poco a poco las mujeres hemos reclamado estos espacios que nos han negado de manera sistemática e históricamente, y ahora más que nunca, en estos tiempos tan complicados, México necesita de mujeres que se lancen, y las que ya se lanzaron, que inviten a más a sumarse. Muchas gracias. Pues ya ahí está la invitación por parte de Esperanza para que todos ustedes también, si gustan participar en este pequeño espacio que hay para ustedes, ya saben que aquí queremos escuchar la voz de los jóvenes de México. Y ahora continuamos con la siguiente sección, que es Rifa o no rifa. ¿Rifa Rifa. o no rifa? Rifa. ¿O no rifa? Rifa. ¿Rifa o no rifa? Todos hemos escuchado el término maternidad subrogada o vientres de alquiler. Seguramente lo primero que les viene a la mente es la definición como una alternativa para construir una familia, ya sea de parejas con imposibilidades biológicas para la reproducción, como aquellas conformadas por personas del mismo sexo e incluso personas solteras. Sin embargo, de acuerdo con diversos movimientos feministas e investigadoras, como por ejemplo Mexicanas contra Vientres de Alquiler, Red Estatal contra el Alquiler de Vientres y Stop Vientres de Alquiler, esta es una práctica que forma parte de una mercantilización del cuerpo humano. Señalan que en México no se considera en su totalidad la transgregación de los derechos de los niños, de las niñas, después de su nacimiento, así como de las mujeres que rentan su vientre, ya que las condiciones que favorecen esto son la violencia, la pobreza, la desigualdad social, la precariedad y la orfandad, condiciones que se desarrollan mayormente en países de vías de desarrollo como en países latinoamericanos. Desde estas perspectivas, la gestación subrogada se considera como una forma de explotación debido a que cosifica el cuerpo humano y los órganos de las mujeres, además de considerar productos mercantilizados a las niñas y niños que nacen a través de esta práctica siendo vendidos e intercambiados por dinero. Por tal motivo se entiende también como una forma de trata de personas, aunque hasta este momento no ha sido reconocida jurídicamente. Esto es en base a una iniciativa que justamente se presentó en el Congreso de la Unión. Específicamente, la diputada Beatriz Rojas, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó esta iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos y de la Ley General de Salud. Esto con el fin de que se pueda tipificar como delito y que amerite una pena de 15 a 25 años de prisión y de 2,000 a 30,000 días de multa, ya que esta práctica de gestación subrogada se puede considerar también, por ejemplo, el alquiler de vientres y úteros sustitutos, así como la donación comercial de óvulos como un fin de trata de personas. Cuando éste se realice de una manera que no tenga unos procedimientos adecuados médicos, además de que se obtenga a base de algún cambio o algún beneficio tras una transacción comercial. Entonces, chicos, para empezar, ¿qué piensan acerca de la maternidad subrogada y sobre todo de esta iniciativa? ¿Rifa o no rifa, Esperanza? Yo creo que, vaya, para empezar, creo que es importante hablar del tema, sobre todo que ahorita en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación tenemos a nuestra primera ministra presidenta, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Y también se relaciona esta situación que la ministra Norma Piña en anteriores ocasiones pues emitió su voto a favor, en contra respectivamente a lo que estaba pasando en Tabasco respecto a este mismo tema, ¿no? De los vientres de alquiler en Tabasco en cerca del 2019-2020, ¿no? Yo creo que tener este antecedente a favor o en contra, me parece que votó en contra evidentemente, pues es algo muy importante de abordar, sobre todo ya que en días pasados pues se eligió a esta persona como la representante del Poder Judicial y del Congreso y demás cuestiones, ¿no? Yo creo que estoy en un punto medio, de tal forma que es necesario en primera erradicar ciertos estereotipos o roles de género que se han impuesto y que evidentemente en nuestra sociedad, en algunas partes, en algunos sectores, pues se ven, como dices, ¿no? Trata de personas, una cosa del diablo, una cosa malísima prácticamente, pero evidentemente tenemos que considerar todas las aristas de la pintura, ¿no? Todos los puntos de vista, evidentemente, y pues
prácticamente puedo hacer una especie de analogía con lo que se presenta con el trabajo sexual, ¿no? Es decir, hay tantas posturas que la que predomina es que es un trabajo que, como mencionan respecto a los vientres de alquiler, fomenta la trata de personas, fomenta ciertos delitos y ciertas circunstancias que vulneran los derechos humanos, pero a su vez, si no hablamos de estos temas, se van a seguir perjudicando los sectores más precarizados de nuestra sociedad, ¿no? Y esto me recuerda muchísimo también a lo que mencionan las diputadas Salma Luébano y María Clemente respecto al trabajo sexual, ¿no? Que pues evidentemente no hay una postura del todo clara por ciertas personas en el Congreso. Sin embargo, por lo menos ellas mencionan que sí están a favor y que evidentemente se tiene que regularizar. Yo mismo opino de esta situación, y el hecho de que incentives las penas, los castigos, es un efecto completamente controversial en primera y contraproducente, ¿no? Si realmente quieres que una persona deje de hacer eso, y las personas que se ven orilladas a rentar, por así decirlo, sus vientres y demás para generar un ingreso para sus familias porque están en una situación paupérrima económicamente hablando, pues solamente las criminalizas, ¿no? Yo creo que estas iniciativas tienen buenas intenciones, pero no consideran todas las aristas y todas las circunstancias de todas las personas, solamente de ciertos sectores de la población. Yo creo que incluir la perspectiva o la conciencia de clase, como mencionan algunos activistas juveniles, es ahora más que nunca necesario para evitar muchas sanciones innecesarias y que muchos inocentes terminen en las cárceles. Muchas gracias. Alejandro, ¿estás de acuerdo con lo que nos comenta Esperanza? Principalmente yo podría decir que comparto lo que ella comenta, ya que pues hemos visto que la mujer durante todo este proceso histórico ha estado avanzando a giros y a una velocidad súper rapidísima, en donde ahorita, pues miren, y yo soy el único hombre, y creo que eso es muy importante, que las mujeres vayan tomando estos espacios de participación, porque pues la mujer nos enseñó desde el proceso histórico que si metemos a Hegel con el origen de la familia, te comenta que pues la mujer está para administrar la casa, proveer y cuidar. Pero ahora que sale la mujer de eso y quiere conocer, estar en estos espacios de participación, de toma de decisiones como lo tenemos aquí en el Poder Legislativo, pues esos conocimientos que uno ya tiene los empieza a replicar, ¿no? Inconscientemente, e inclusive yo comparto que pues muchos hombres dicen, es que las mujeres son más listas que nosotros. Y, o sea, en serio, de hecho yo me crié con mi mamá, por parte de mi mamá y por parte de mi papá, la familia es matriarcal. Tengo primas, tengo tías, mi abuela, mi madre, y siempre están rodeadas de mujeres. Entonces creo que también eso es muy importante, ¿no? Sobre ese tema de la sensibilidad, que ahora quieren que también el hombre, ¿no? La masculinidad empiece a ser sensible y a tomar conciencia de los espacios de las mujeres. Y creo que a mí, desde mi núcleo familiar, a mí me enseñó, porque también tengo a mi hermana, de poder pues sensibilizarme en estas causas. Ahora bien, si tratamos el tema de cómo, si se busca rentar los vientres, pues también tenemos que ponernos en las diferentes posturas. ¿Quiénes serían las mujeres? Ese es un diagnóstico, ¿no? Primero, ¿quiénes son las mujeres que se prestan para eso? ¿Y cuáles son sus condiciones? ¿Por qué lo hacen? Porque si nos ponemos del otro lado, pues podemos tener, ¿no? Le estaba preguntando un amigo, el que me corta el cabello, que es gay, y le digo, oye, ¿tú estarías a favor de la rentar un vientre? Y me dice, sí, ¿no? Porque pues no me gustan las mujeres, pero sí quisiera tener un hijo mío, de mi sangre y de mis genes. Luego, ¿no? Por otro lado, si tú tienes a tu pareja y resulta que tu pareja no quiere, pues sí quiere tener un hijo, pero no quiere tener todo ese proceso de embarazo y todo lo que vaya a pasar, pues también tienes que ponerte en su lugar, ¿no? O sea, hay varias aristas como lo comentabas, ¿no? Hay que ver los diferentes matices, los diferentes colores para saber cómo se va a ir encauzando. Y creo que si el día de mañana se busca hacer una iniciativa de ley sobre esto para poder regular este tema,
que pues es a nivel federal. Yo creo que hay que partir a nivel estatal. Primero hay que hacer un diagnóstico sobre quiénes son las mujeres que se están prestando para la renta de sus vientres y el por qué. Te comento un poquito que de hecho aquí en el Senado se han hecho varios foros con ese tema y se dice que las mujeres que más hacen esta práctica, que se prestan para ser madres alquiladas, pues son las mujeres de escasos recursos, de comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes. Entonces entra por eso el punto como de que lo hacen por necesidad. Obviamente no es tanto lo que comentaban en el foro, que no era tanto como por alguna acción altruista, ¿no? Ya que ser padre no es un derecho, es un deseo. Entonces, más que nada era esta parte de que, bueno, si lo están haciendo es como por necesidad, pero también como comentaba esta Esperanza, bueno, hay como varias aristas y una de ellas es la que queremos conocer por parte de nuestra invitada Camila. ¿Qué piensas acerca de la maternidad subrogada? Independientemente a todo, yo creo que fuera de todas las etiquetas, somos seres humanos. Somos seres humanos que tenemos derecho, así como tenemos derecho a la educación, también tenemos derecho a por qué no querer ser padres, ¿no? Desafortunadamente vivimos en un país donde prácticamente la mayor parte de la población es de escasos recursos y desafortunadamente muchas de las mujeres que a lo mejor son líderes de familia, no necesariamente que ellas ya sean madres, sino que dependen económicamente de sus mismos padres o de sus mismos hermanos, a veces se ven con la necesidad de recurrir precisamente a este tipo de acciones, de actividades como lo que es el alquilar su propio vientre, ¿no? Yo creo que prácticamente todo tiene que ser muy regularizado en el aspecto de que si la persona tiene la necesidad de hacerlo, siempre y cuando se haga, pero con ese valor, ¿no? Que no sea como de manera explotativa, que no sea prácticamente atacando sus derechos físicamente, ¿no? Moralmente, psicológicamente. Como bien lo decía aquí nuestro invitado Lalo y también nuestro invitada Esperanza, Alejandro, pues prácticamente es muy importante que no señalicemos a la comunidad, ¿no? Ya sean hombres, mujeres, cisgénero, todo, pero prácticamente todos tienen el mismo derecho, siempre y cuando no señalicemos, no juzgamos, ¿no? Hay familias, hay mujeres que desafortunadamente no pueden concebir a un bebé y tienen que recurrir a estas prácticas, ¿no? Igual dentro de la comunidad LGBT, muchas mujeres trans que prácticamente quieren tener este proceso, pues es totalmente válido, ¿no? O sea, como lo es en otras adicciones, en otras enfermedades, ¿no? Como yo a veces digo, haz el bien sin mirar al quién, pero siempre partiendo desde este punto, ¿no? Responsable, afectivo, que no sea como lucrativo prácticamente y que siempre sea muy responsable. Ok, voy a hacer nada más como la pequeña aclaración de que esta iniciativa es exclusivamente como para cuando se realice este tema en trata, o sea que no se haga el procedimiento adecuado, que sea ilegal y sobre todo cuando se esté intercambiando por dinero. Entonces, específicamente en ese punto, ¿consideras que sí se debe de hacer esta iniciativa, presentar esta iniciativa, aprobarla o sigues o cuál sería como tu opinión más bien? Sí, en este caso sí sería totalmente, en mi caso yo sí me opondría, no accedería a que priven a mucha gente de poder hacer este proceso. Ok. Esperanza, recordando que es el tema, la iniciativa en base a cuando se realice esta maternidad subrogada a través del tema de trata de personas, entonces ¿considera que rifa o no rifa la iniciativa? Híjole, ahora sí ya me ponen a pensar un poco. En trata de personas. Yo sigo manteniéndome un poco en una postura intermedia. ¿Por qué? Porque evidentemente no tengo todos los conocimientos para emitir una decisión, una postura razonada, y creo que caería en un sesgo al decir me opongo por X razón, a favor por X razón. Yo creo que al final del día, al ser, por ejemplo, estas personas víctimas de trata de personas, de prácticamente monstruosidades, de crímenes prácticamente de guerra, por así decirlo,
yo creo que sí sería oportuno considerar toda esta parte psicológica, sociológica, y ya pues emitir evidentemente o añadir evidentemente las disposiciones a la iniciativa de ley, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha distinguido a esta última legislatura, el carácter humano que se busca incluir desde la empatía, desde la conciencia social, la perspectiva de clase, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahorita en este momento no podría emitir un favor o en contra, ¿no? Sí necesitaría un poquito investigar. Ok. Entonces, Alejandro, si ya fuera el día de las votaciones en el pleno y todo, y te la están presentando así con lo que yo te dije, bueno, con otras 5 intervenciones que dicen lo mismo, pero ¿cuál sería tu opinión? ¿Cuál sería tu voto? Hay que hacer énfasis que esta iniciativa es yéndonos hacia el lado de que obviamente mucha gente lo hace como por necesidad y en este punto sí lo está mercantilizando. O sea, en ese punto o con ese concepto, ¿consideras que rifa o no rifa la iniciativa? Abstención. Es complicado, yo sería abstención. Lo que yo adicionaría, o sea, es que igual, o sea, es que es complicado porque por un lado tienes la necesidad de una persona y que por necesidad pues llega a realizar esta actividad, una necesidad económica y que a veces esta necesidad económica le puede ayudar a seguir sobreviviendo y alcanzar su aspiración de vivir correctamente. Pero por otro lado, yo como sé que esto va a estar bien regulado, se van a poner costos, se van a poner precios, se van a poner tabuladores y luego el día de mañana si se va a mercantilizar tengo que pagar mis impuestos. O sea, creo que ese es un tema también bien interesante que se tiene que considerar antes de poder presentar una iniciativa, ¿no? Estas aristas, porque también tenemos por el otro lado, apenas me fui de viaje a Guerrero como 2 semanas y me fui a ciertos municipios en donde los usos y costumbres de estas personas es que a las niñas las venden. Estuve ahí. ¿Y qué pasa? Que son usos y costumbres. Y a veces me comentan los de la región que a veces para ellos es bueno porque las compran, les dan un dinero a los papás para que sigan sobreviviendo y las niñas o a los niños les cambian su vida para un bien. Ya hicimos de hecho un programa de matrimonios infantiles, tempranos y forzados, lo hicimos y donde platicábamos que pues obviamente lo hacen los papás con esa idea de que es una costumbre, sobre todo porque es en comunidades indígenas, afrodescendientes, las personas que más llegan a sufrir este tipo de prácticas. Y bueno, en ese programa no recuerdo si teníamos a puras mujeres, pero sí me acuerdo que todos dijeron que no, o sea que no estaban de acuerdo, porque obviamente no es su cuerpo, ¿no? Aquí en la parte del vientre subrogado, pues tampoco es como... Es una cuestión en la que sí es su cuerpo y que dices, bueno, no te metas con tu cuerpo, no hables si no es tu cuerpo. Pero después ya se va a abrir un mercado. Ajá, exacto, o sea, pero esto viene se va a esta parte acrecentar, con se va a abrir un mercado exacto. Y ya después uno va a empezar a ver cómo genero mi estudio de mercado para encontrar más mujeres en situación de vulnerabilidad, consigo los clientes y órale, a trabajarle. Entonces, son varias aristas que creo que si se va a aprobar una iniciativa de ley, que considere todo eso y que si va a estar dentro de la ley y se va a mercantilizar, pues ya eso, reitero, ya son temas de Hacienda. Entonces vas a tener que estar declarando cada año, cada mes. Entonces eso se empieza a volver más complejo. Y si eso ya está dentro de la ley, posiblemente estaríamos considerándolo. Pero creo que todavía hay que robustecer la iniciativa y estas propuestas para cubrir este contexto que se encuentra. Bueno, yo también les digo un pequeño resumen de la iniciativa, no les platiqué toda, imagínense cuántas hojas son. Sí. Pero, o sea, obviamente ya hicieron un estudio y hay una investigación y en resumen es lo que propone. Bueno, considerando que en el caso sobre todo de trata de personas, de que se está mercantilizando a las niñas, a los niños que son entregados a los padres, que los adoptan, que los compran, pues entonces se está poniendo esta multa en el caso de que sí les estén dando dinero. Ya por la acción altruista de que, bueno, soy tu hermana y no tiene chamacos, pues te ayudo. Ahí esa iniciativa no aplica, ¿sí me entienden? Entonces, pues bueno, ya
lo dejamos como hasta aquí. Ustedes en casa, pues, ¿qué piensan? ¿Consideran que se deben de hacer iniciativas para regularizar este tema? Sobre todo para que se pueda garantizar la protección de las madres gestantes, así como la de los bebés que nacen a través de esta práctica. Ustedes, pues, díganos sus consideraciones. Y ahora vamos a un corte brevemente y regresamos aquí en Generación Pro. Gracias por continuar con nosotros en Generación Pro, el programa juvenil de Radio Congreso. Y pues en esta sección de Crush Legislativo, ustedes allá en casa pues ya saben de qué se trata. Les platico aquí brevemente a mis 3 invitados que básicamente lo que queremos saber aquí el equipo de Generación Pro es quién es su crush legislativo, quién es ese legislador, legisladora que los inspira. Entonces, Esperanza, ¿quién es tu crush? Creo que es una pregunta con una evidente respuesta. Pues la verdad, yo admiro desde que conozco todo este tema político al senador Ricardo Monreal Ávila, y pues al conocerlo como persona, sobre todo nosotros al ser parte de Juventud Real, pues me di cuenta que pues no estaba del todo equivocada. Sobre todo en la cuestión de que pues ahora más que nunca necesitamos una cultura de la reconciliación, necesitamos una cultura de la pacificación de nuestra sociedad, más en estos momentos que pues evidentemente la delincuencia afecta muchísimo a los jóvenes, y es momento de que nosotros tomemos el estandarte de la paz y generemos todas esas iniciativas a favor de pues prácticamente erradicar todo este pasado que nos genera tanto rencor, tanta polarización, y optar por algo que pues realmente nos involucre a todos como sociedad por igual, ¿no? Sin importar nuestro color de piel, nuestro origen, si hay personas indígenas, pues que estas personas realmente se vean representadas en el Congreso y que no sean usadas pues lamentablemente a modo, ¿no? Como es el típico caso muy referido en las clases de constitucional, ¿no? El típico caso de las Juanitas y todas estas cuestiones. Yo creo que es momento de crear realmente una política limpia y pues evidentemente dejar todas estas prácticas de lado, ¿no? Ya, ahora sí, 2023, propósito de año nuevo, incentivar una política real, una política limpia y que evidentemente sea disruptiva con todo lo que se ha generado en los últimos 100 años, si quieren, ¿no? Desde la revolución y un poquito más, ¿no? Ok. Pues mira, la verdad es que yo creo que todo el auditorio de Generación Pro pues ya se sabe información de más de quién es el senador Ricardo Monreal Ávila, entonces ya no voy a preguntar más en eso. Camila, ¿quién es tu crush legislativo? Definitivamente no quiero verme copia aquí de nuestra invitada Ay, Esperanza, pero en efecto yo también me inclino por Ricardo Monreal, porque prácticamente ha sido una lucha generacional y que nos den voz a nosotros los jóvenes en diferentes áreas para poder cubrir ciertas necesidades tanto del país, tanto de muchos contextos sociales que se han estado presentando. La verdad es de que sí admiro muchísimo a Ricardo Monreal. Ok, muchas gracias, Cami. Alejandro, tu crush legislativo, por favor. Pues está complicado porque desde que llegué estaba pensando cuál puede ser, y creo que voy a dar un legislador clásico. Meto a Porfirio Muñoz Ledo. ¿Por qué? Porque él, además de ser legislador, considero que un legislador debe de saber trabajar ejecutivamente. Si tú complementas el tema legislativo con lo ejecutivo, cuando llegas a ser legislador, puedes trabajar de mejor forma. ¿Y por qué él? Porque veo que pues estuvo en secretarías, estuvo como candidato, como regidor, o sea, tuvo casi todos los cargos. Y creo que eso, el día de mañana que tú quieres ser legislador y ya tienes una experiencia ejecutiva, más allá de legislativa, eso va a fortalecer aún más tu incidencia como legislador. Porque más allá de hacer iniciativas, puntos de acuerdo, yo lo que propongo es generar políticas de acción en el territorio donde están las alcaldías, y eso se encargan los ejecutivos con apoyo de los legisladores para poder regular. Pero si el legislador, reitero, conoce los diferentes sistemas sociales, pues eso va a enriquecer aún más el acervo de cómo trabajar en la toma de decisiones. Por eso es que fue para mí algo complicado saberme decidir, porque no solamente es el que ha sido diputado toda su vida,
sino a ver qué otros cargos, cómo le has aprendido. Y eso creo que fue y es lo que puede retroalimentar, que también a nosotros nos puede motivar. ¿Cuántos cargos y en qué cargos puedes estar para seguir aprendiendo del sistema? Para que cuando estés en un buen cargo, todo eso lo complementes en una cosa. Ok. ¿Es cuánto? Sí. Mira qué interesante el senador, el diputado que fue toda su vida, que incluso recuerdo que como su último cargo en esta parte de diputado, estuvo como presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Así Entonces sí tiene una gran trayectoria política. Como ya comentas, también ha estado como secretario, como regidor. Entonces, pues sí, es como muy interesante todo lo que nos tienen que aportar estos dos legisladores, porque son un ejemplo de ese esfuerzo y de esa trayectoria, sobre todo, que es muy extensa. Y después de escuchar estas interesantes razones de por qué estos dos personajes del ámbito legislativo son los crush de nuestros invitados, ahora vamos a la sección donde justamente ellos nos platican algunas observaciones y recomendaciones acerca de las prácticas legislativas y parlamentarias. Zona Fandom. Zona Fandom. Zona Fandom. Chicos, pues ya saben que los representantes del Congreso de la Unión, los diputados, los senadores, pues obviamente sintonizan el canal del Congreso y también Radio Congreso. Sabiendo esto, pues ustedes, ¿qué les podrían decir referente al actual modelo legislativo y parlamentario? Con esto me refiero a qué es lo que ustedes piensan de cómo es que se hacen las leyes aquí en México, cómo es todo ese proceso legislativo. ¿Sí me entienden? Ya fui más clara, ¿verdad? Alejandro, ¿cuál es tu opinión y sobre todo alguna recomendación que podrías hacer acerca de este modelo? Perfecto, pues yo como sociólogo empecé a trabajar en el Senado cuando iba en tercer semestre, aquí como asesor legislativo. Entonces, algo que yo aprendí es de que dije, a ver, ¿por qué analizo mi problemática social que estoy viendo de forma empírica? Y cuando estoy leyendo la ley, la argumentación jurídica, no aparece nada. Un día me tocó hacer una iniciativa de ley para apoyar a los adultos mayores. No encontraba nada para fundamentar mi exposición de motivos, fundamentar mi iniciativa, porque ya el internet ya no me daba más. Entonces necesitas hacer una investigación de campo. Entonces eso fue lo que empecé a hacer. Y dije, adultos mayores, ¿quién me va a dar información de esto? Pues resulta que la gente del Senado, los trabajadores de limpieza, son adultos mayores. Claro. Y empecé a hacerme amigo con ellos. Y me empezaron a dar información de campo que a mí me ayudó a robustecer mi exposición de motivos para mi iniciativa de ley. Entonces ahí comprendí. Y obviamente hasta hoy en día pues me gusta el tema legislativo. Y comprendí de que para poder hacer una buena iniciativa de ley necesitas generar una visión sociológica de tu problemática que quieres atender para poder así adaptar tu estructura en un ordenamiento jurídico. Porque a veces, y eso ya se llama sociología jurídica, de cómo complementas la ley que va a determinar una conducta social y cómo es la conducta social per se para poder adaptarla a la estructura jurídica. Entonces eso es la parte que comprendí. La otra, que hay que hacer más puntos de acuerdo, no solamente esperar para hacer el tema de iniciativas de ley. Hay muchos oficios que en las mismas alcaldías se están haciendo por parte de los ciudadanos. Oye, necesito pinta de mis áreas, necesito la recuperación de mis espacios públicos, necesito estos detallitos. Ahí entran los legisladores, con sus posicionamientos, con sus exhortos, con sus puntos de acuerdo, para poder presionar a las autoridades correspondientes, saber cuántos oficios no existen por su demarcación territorial que les corresponde, para poder empezar a trabajar. Si te tardas en pasar una iniciativa de ley para que lo aprueben 628 legisladores, un punto de acuerdo, con ese puedes empezar a hacer presión, porque tu gente, tu ciudadanía es la que te necesita. Y la otra, por último, a la mayoría de los a todos los legisladores les dan un presupuesto pues para actividades sociales, independientemente de su sueldo. ¿Cómo estás utilizando ese presupuesto? Hablan de la fiscalización y rendición de cuentas.
este presupuesto, ¿cómo lo estás utilizando? Y si este presupuesto lo estás usando adecuadamente o si lo estás aplicando para programas y proyectos sociales. Eso también es lo que pues considero que hay que poder impulsar y que escuche los legisladores a su gente, metan varios indicadores, medio ambiente, cultura, participación ciudadana. Eso va a enriquecer muchísimo la forma de cómo vas a proyectar tu financiamiento para la elaboración de tu programa para hacer política y de política implementarla y generar resultados acorde con tu ciudadanía. Y si sabemos que el tema legislativo es estar en la toma de decisiones, pues al generar buenos resultados con tu financiamiento que tienes, pues eso ya te ayuda el día de mañana a generar apoyo social que te va a reconocer y que en días o en tiempos electorales, pues ahí se va a ver toda la fuerza y los resultados que el legislador generó. Porque pues vemos, ahí están los que inician de regidor se pasan a diputado local, de diputado local a diputado federal, de diputado federal tal vez se animan para alcalde, de alcalde para senador, y de senador se quieren animarse para jefe, para gobernador. Entonces esos son como los niveles o el caminito que muchos de los, pues sí, ¿no? Los políticos buscan y seguirse manteniendo. Y yo creo que si se quieren mantener, y está bien, pero lo que hay que hacer es generar buenas políticas multidisciplinarias y que estén al alcance de la ciudadanía, iniciando por los grupos en situación de vulnerabilidad. Porque pues, como ellos no tienen INE, pues también no llega el apoyo. Recapitulando un poquito más bien, entonces lo que sugieres es que para cuando presenten iniciativas, la exposición de motivos también hagan investigación de campo. También. Ok, también entonces, que además de iniciativas también presenten puntos de acuerdo. Más puntos de acuerdo. Más puntos de acuerdo, ok. Aquí específicamente tú que ya tienes esa experiencia de asesor, platícale brevemente a la audiencia de Generación Pro, ¿qué es un punto de acuerdo? Bueno, un punto de acuerdo es hacer un exhorto. Exhorto es presionar a las autoridades, no es una iniciativa de ley, es un documento, un oficio que el legislador tiene como facultad para poder presionar a las autoridades correspondientes que quieran atender, que tengan que atender una problemática en específico. Les doy un ejemplo. Resulta que yo en mi alcaldía de Azcapotzalco quiero recuperar un espacio público porque resulta que este espacio público ya se generó un punto rojo y eso genera un aumento de inseguridad y también temas de índice delictivo, más faltas administrativas. Entonces ya estamos tratando el tema, pues una problemática. Lo que resulta es que, y aparte está deteriorado, no está pintadito, no hacen la limpieza. Y todo. entonces el exhorto es que las autoridades... Primero yo saco el oficio como ciudadano. Okay. Saco el oficio, lo presento, pero lo que yo hago para fomentar la participación ciudadana es recolectar firmas. Okay. Recolectas firmas de la ciudadanía, y estás haciendo la participación ciudadana, le metes el fundamento legal en tu oficio de cuál te está sustentando, lo presentas a la oficialía de partes de la alcaldía, pero antes también se lo presentas a un legislador para que vaya con el apoyo y el respaldo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahora me pongo del lado del legislador. ¿Qué hace el legislador? Pues proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y a la Alcaldía de Azcapotzalco para que generen las medidas necesarias para la recuperación y restauración del espacio público recreacional. Buenísimo, yo creo que ya en casa todos le entendieron porque sí fuiste muy muy claro. Ok, y bueno, nada más para terminar con la intervención, entonces también en la parte del presupuesto que también entonces rindan cuentas. Pues es lo que se busca con el gobierno de Andrés Manuel y con el gobierno que ahorita está, la rendición de cuentas. Mira, lo que pasa con el INE. Es lo mismo. ¿Qué hace el INE con tanto dinero? ¿Qué hace este presupuesto y cómo lo trabajan? Claro, estos 3 puntos como que muy muy claros y muy importantes. Muchas gracias. Esperanza, ¿consideras que así debería de hacerse las modificaciones correspondientes o tú qué piensas? Sí, yo comulgo mucho con lo que nos compartió nuestro compañero Alejandro y de hecho creo que es algo
urgente que se debe hacer con sectores que no son tan populares, por así decirlo, ¿no? Y pues me gustaría hablar un poco de lo que he estado realizando durante los últimos 2 años con la comunidad estudiantil de las escuelas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, alias del INVAL, que prácticamente a raíz de la pandemia, pues todo el sector artístico, todo el sector cultural, si de por sí tenía pocos recursos, pues vaya, con la pandemia les fue mucho peor, ¿no? Y pues ya ni se diga de los estudiantes, ¿no? Y más con diferentes disciplinas, llámese pintura, grabado, todas estas disciplinas que evidentemente necesitas un espacio exclusivo para hacer todas estas situaciones, no sé, la obra de pintura con óleo, con ciertos materiales y demás, pues evidentemente es muy complicado hacerlo en casa, ¿no? Más cuando los óleos cuestan de 5,000 para arriba y evidentemente muchos estudiantes no tienen todos estos recursos monetarios, ¿no? Entonces, pues vaya, a través de diferentes movimientos, como No Vivimos del Aplauso y demás, pues se realizaron diferentes puntos de acuerdo, exhortos y demás para que, pues evidentemente el gobierno en primera les pagara sus respectivos sueldos, ¿no? Porque evidentemente con toda la pandemia, todo este confinamiento y demás, hubo muchos movimientos y muchos artistas se quedaron fácil 2 meses sin salario. Entonces imagínate, ¿no? Se atrasan con la renta y con demás servicios básicos, ¿no? Ok, pero bueno, referente a las observaciones, recomendaciones sobre los puntos, sobre el modelo legislativo y parlamentario, o sea, cómo se hacen las leyes, el proceso legislativo, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Justo a eso iba. Entonces, pues yo al estar junto a ellos, pues ellos evidentemente fueron a buscar a varios legisladores y lo que hicieron prácticamente fueron trabajar con campo, hacer entrevistas y sobre todo acercarse a los jóvenes artistas que evidentemente no tenían ni la menor idea de cómo funciona este modelo legislativo, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha estado realizando, me parece que es la Oficina de Difusión del Congreso, con la licenciada Carmen Urías, me parece que es la titular, la verdad no tengo fresco el dato, es prácticamente hacer toda esta información más accesible a la población que pues evidentemente como los artistas pues no tienen ni la menor idea de qué es el modelo legislativo, el parlamentarismo, a qué se refiere con esto de las líneas políticas y todo esto, ¿no? Entonces, infantilizar, por así decirlo, el lenguaje, creo que es muy importante y también como menciona Alejandro, ¿no? Hacer trabajo de campo y pues acercarse a la población y decirle, oye, pues está esta ley, ¿qué quieres para que realmente te pueda ayudar esta ley y hacer valer tus derechos, ¿no? No solamente pues seguir un proceso totalmente burocrático y pues lamentablemente ajeno a la realidad de muchas personas, en este caso en específico los artistas. Ok, aquí ahorita que comentaste el nombre de Carmen Urías, bueno, te platico que es la encargada del área de redes sociales, de comunicación y coordinación y vinculación, pero del canal del Congreso, del Senado no, entonces nada más como para aclarar eso. Y bueno, ahora yéndonos con Camila, ¿cuáles serían tus observaciones y algunas recomendaciones que harías para que la gente se pueda involucrar incluso un poquito más a todo este tema legislativo? ¿Cómo se podría acercar más el lenguaje legislativo para todos? Pues mira, prácticamente yo me encanta como esta parte de que el Congreso se está abriendo a un parlamento y que prácticamente están reforzando todo esto para poder escuchar a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que, como bien lo mencionaba yo hace rato, el paso de este tiempo ha permitido que el Congreso se refuerce más, se aperture más a la voz de los mismos ciudadanos, para que ellos mismos también se sientan como pertenecidos a y tengan como esa voz, como ese de yo también quiero proponer esto, sugerir esto, y no necesariamente tenerse que esperar a lo mejor que un legislador tenga que acudir ya sea a su zona o que creen como ciertos grupos comunitarios para poder darles como ese apoyo o necesidad dependiendo a lo que ellos necesiten, ¿no? Entonces yo creo que aperturarles, darles esa voz también a los ciudadanos, siento que es fundamental, porque pues prácticamente eso va a ayudar me voy a desviar un poquito, es como cuando tú tienes una empresa. Si tú no le haces caso a tu cliente, tu empresa nunca va a sobresalir, ¿no? Entonces, si tú estás escuchando lo que tu cliente te pide, es como si pusieras tu producto en un estado beta, ¿no? Cada año o cada mes vas nutriéndolo para que al momento de que lo lanzas al mercado, pues prácticamente sea todo un éxito, ¿no? Entonces, que el Congreso haga este tipo de cosas se refuerzan siempre y cuando de la mano de los ciudadanos.
Claro, la ciudadanía es quien pone a los legisladores, entonces sí tiene que estar un poquito más adentrado a toda esta participación, a todo lo que se está haciendo aquí. Por eso les preguntaba más que nada como que cuáles serían las recomendaciones que se podrían hacer para que pues tengamos esta participación ciudadana más garantizada, ¿no? En el punto que nos comentaba Alejandro, de hacer más puntos de acuerdo, que justamente es algo de lo que tú mencionas, que es como juntar varias firmas, juntar a un colectivo como para que entre todos alcen la voz y entre todos escuchen la voz de todos. Es como muy, muy interesante. Y bueno, también lo que nos comentaba Esperanza, de poder igual juntar como la opinión de, en este caso, de estos artistas, para que todos tengan igual esa difusión acerca de las necesidades que tienen. Siempre son como temas muy interesantes. Muchas gracias, chicos. Y bueno, ya después de escuchar estas interesantes observaciones, ahora ustedes platíquenos pues qué piensan, ustedes qué harían para que este ámbito político esté más cerca de todos nosotros. Bueno, piénsenlo y vamos rápido a una breve pausa, pero en unos momentos más regresamos aquí en Generación Pro. Gracias por continuar aquí en Generación Pro, y ahora en esta sección nuestros invitados nos van a platicar acerca del contexto que viven en su comunidad muy brevemente, y también con esto la iniciativa que presentarían, la propuesta que pueden presentar para que esta situación mejore. Camila, ¿ya tienes una iniciativa en mente? Claro, totalmente. Pues mira, antes de que, como dice bien tu programa, la última y nos vamos. No, todavía no es la última, la que sigue. La iniciativa, pues mira, prácticamente, como bien lo mencionaba, el tema de la explotación sí es un tema muy delicado. Uh-huh. Yo también, como bien lo decía aquí Esperanza, me pongo muy picky porque sí es un tema donde privas la libertad de muchas cosas, y principalmente a los pequeños, ¿no? Que no tienen voz, que no tienen como esta decisión. Inclinándonos por eso, sí es como un tema muy delicado, al cual obviamente yo estaría como muy expuesta a tomar como esa decisión de aprueben, ¿no?, esta iniciativa de lo que bien venimos hablando, pero pues simplemente cuidar con responsabilidad afectiva, como este tema de si se va a aprobar o no se va a aprobar, que siempre se cuide muchísimo, como que a fin de cuentas sí se le va a dar como ese bien a una persona, siempre y cuando no afecte como otros intereses. Y pues eso, la problemática también de la delegación en la que yo me encuentro es Coyoacán, porque pues prácticamente hay muchas mamás. A veces uno dice Coyoacán y cree que es como las lomas, como todo y así, ¿no? Pero hay muchos, como yo le digo, colonias donde muchas mamás salen a luchar, salen a trabajar, hijas, primas, todo, ¿no? Viéndolo desde el punto de la mujer, pero que prácticamente quieren promover eso, ¿no? Como bien lo mencionaba, el apoyo a sus familias, ¿no? Entonces, yo creo que prácticamente esta problemática sí surge desde ciertos tipos de abandono, pero siempre y cuando haya como ese apoyo, ¿no?, por parte del Congreso, y pues prácticamente eso es lo que yo respaldaría. Ok, entonces tu iniciativa es para evitar que las personas sean abandonadas. Sean abandonadas, y prácticamente las niñas, tanto menores de edad como algunas adolescentes, tengan que recurrir a estos métodos para poder generar el sustento para su vida o sus viviendas. Muchas gracias. Esperanza, ¿cuál es tu iniciativa? En 2 minutos, por favor. Retomando lo que mencionaba hace unos minutos respecto a la comunidad artística y a las futuras generaciones de artistas, yo creo que es imperante hacer diferentes modificaciones en diferentes leyes, como la Ley Federal de Trabajo, incluso la local, la Ley General de Educación, la Ley Federal, de Educación, o también aquellos reglamentos que, por así decirlo, regulan el funcionamiento o cómo operan los servidores públicos dentro de las dependencias gubernamentales, refiriéndose al ámbito artístico, ¿no? Llámese la Secretaría de Cultura, el Sistema Nacional de Fomento Musical, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que, pues sí es una mega propuesta, pero el punto que quiero recalcar es que a través de la pandemia me percaté de que prácticamente los artistas, si bien tienen sindicatos y diferentes contactos con los que puedan hacer valer sus derechos, realmente no tienen conocimiento alguno de lo que están promoviendo. Realmente dicen, yo solamente sé que estoy siendo afectado de mis derechos laborales porque no tengo prestaciones de ley, no me están pagando desde hace un mes, pero realmente no sé qué implica todo esto. O en el caso de las mujeres que son parte de la comunidad
LGBTQ+, o de los colectivos feministas como Morra, Senat y demás que estuvieron a favor de los paros en su momento, pues ellas no sabían realmente si había un protocolo por parte de la CGEIA y del INBA que pues en primera garantizara sus derechos al ser víctimas y poner una denuncia o una queja en cuestión, y en segunda que evidentemente sus agresores fuesen sancionados, ¿no? A través de todo el proceso de redacción pues nos percatamos que evidentemente ese protocolo jamás existió, que literalmente fue una historieta en la que pues la CGEIA se escudaba de, pues si quieres denunciar a tu agresor que es tu maestro, sigue el proceso que se presenta en esta historieta, ¿no? Inicio, desarrollo y final, ¿no? Pero no había literalmente un artículo que definiera, por ejemplo, qué es el hostigamiento sexual y qué se diferencia con el acoso sexual. Prácticamente había una laguna inmensa y nosotras, cerca de 13 mujeres, estuvimos redactando a lo largo de casi un año todo ese protocolo, ¿no? Entonces yo creo que pues evidentemente reitero, ¿no? Los artistas al no tener como una especie de formación jurídica ya institucionalizada en los planes de estudio, pues evidentemente a las autoridades, llámese del ámbito artístico o dentro de su trabajo y población en general, piensan que los artistas son muy maleables, lamentablemente, y que pues no van a conseguir la ayuda necesaria para hacer valer sus derechos. Y pues lamentablemente yo, al ser parte de estas colectivas, al ser egresada de la Escuela Superior de Música, pues me involucré en toda esta situación y evidentemente presentamos en conjunto diferentes quejas ante la función pública, ante el órgano interno de control del INBA y demás cuestiones, ¿no? Prácticamente todo un seguimiento con los pocos o muchos conocimientos que tengo, pero prácticamente invitaría a los legisladores nuevamente a involucrarse con estos sectores que no consideran pues prácticamente muy populares, por así decirlo, y que evidentemente los artistas están más que dispuestos a hacer escuchar sus propuestas con diferentes partidos, diferentes legisladores, y que es más que urgente que haya una intervención por parte del Congreso para que estos derechos ya no se vean más vulnerados, ¿no? Entonces aquí tu iniciativa, entiendo que es hacer que los legisladores se involucren más con todo lo que tiene que ver con los artistas. En parte sí, y que evidentemente, por ejemplo, en las diferentes leyes de arte o relacionadas con los planes de estudio de las escuelas del INBA se incluyan diferentes materias, como una pequeña formación jurídica, cultura de la legalidad y cuestiones que son básicas para los artistas, ¿no? Es decir, si son despedidos de manera arbitraria, ¿con quién tienen que acudir? ¿Por qué una junta de conciliación es importante en este proceso? Cuestiones que, pues vaya, nosotros como abogados, estudiantes de derecho, de materias de ciencias sociales son prácticamente pan de todos los días, pero evidentemente para los artistas no lo son. Y lamentablemente pues esto propicia que haya abusos de poder, tráfico de influencias y demás cuestiones, ¿no? Como se vivió a lo largo de la pandemia en estos procesos de redacción de los protocolos para la atención de violencia de género en las escuelas, ¿no? Ok. Entonces sería hacer que los legisladores tomen más en cuenta a estos sectores y también incluir materias para esta formación jurídica institucional en el estudio. Prácticamente muy, muy grandes rasgos. Okay. Muchas gracias. No es como para recapitular, para que los que nos sintonizan traigan acá todo el chip. Alejandro, tu iniciativa, por favor. En 2 minutos. En 2 minutos voy a dar mi iniciativa. Pues mi iniciativa, más que nada, es remediar una problemática que a nivel federal está estancada y que ahorita está estancada o está en pausa, que es el uso lúdico de la cannabis. Entonces, lo que les comentaba, como tengo varios amigos que tienen su emprendimiento, el tema de que están impulsando científicamente el uso medicinal, el uso recreacional, el uso industrial, creo que es conveniente conocer que en otros países del occidente ya está regulado eso. Y aquí nada más están esperando que se regule para que el mercado llegue. ¿Y quién va a acaparar el mercado? Pues las empresas extranjeras. Y al final, ¿dónde queda el mercado mexicano? Por eso es que nosotros buscamos impulsar el uso lúdico de la cannabis de la Ciudad de México. Porque antes de llegar a nivel federal, primero hay que pensar a nivel estatal. Lo mismo está en Estados Unidos, son entre 6 y 9 departamentos en donde sí está aprobado el uso lúdico de la cannabis, pero no a nivel federal. Lo mismo hay que impulsar a nivel Ciudad de México. ¿Qué es lo que se impulsa?
¿Qué es lo que se pretende? Artículo primero, dentro de nuestra iniciativa. Regular el uso, el consumo personal lúdico de la cannabis para las personas conforme lo apega a la COFEPRIS. Segundo, una de las problemáticas que se vio es que, por ejemplo, tú tienes tu permiso, pero al final tu producto, tu flor, ¿de dónde la consigues? Nada más estás aparentando de que tienes un permiso, pero al final, ¿dónde consigues tu producto? Entonces estamos con otros 2 permisos que hay que sacar. El permiso para la producción y el permiso para la distribución. Son 2 permisos adicionales que se tienen que anexar, más el permiso de cómo habilitar tu tienda de venta de cannabis y derivados, bajo los lineamientos que correspondan. Porque si esta iniciativa de ley, que es Ciudad de México, funciona correctamente, se va a empezar a adaptar en los otros estados para tomar la fuerza a nivel federal. Esos son los principales 4 permisos. El uso del consumo lúdico, producción, distribución y el tema de la tienda para la venta de cannabis con base en los lineamientos específicos que se tiene que ir robusteciendo la iniciativa, efectivamente. Para eso estamos en los diferentes eventos colectivos, activistas, para que estas bases que yo cimenté, con su apoyo, se empiecen a retroalimentar. Y mi segundo título, que manejo la iniciativa de ley, es el tema de ya el uso lúdico y sus atribuciones. ¿En qué consiste? En que los que son consumidores se tienen que apegar conforme a las leyes en la materia que ya existen. O sea, no porque tengo mi permiso puedo fumar en vía pública, ¿no? Con excepción de los plantones que existen. Y resulta que en Ciudad de México hay 3 plantones que abastecen todo Ciudad de México y la parte de la zona metropolitana, porque en Ciudad de México, ¿dónde hay otros plantones? Que es complicado que se habiliten. Entonces eso también es lo que se busca en la iniciativa, tener un plantón a 2 como mínimo, y eso va a depender de su población y demografía, por cada alcaldía de la Ciudad de México, y en cada plantón que existe un módulo de COFEPRIS. Mientras las personas están ahí recreacionalmente, pueden ir viendo cuáles son los trámites para tener su consumo lúdico, como primer paso. El segundo paso dentro de este título aparece que es tener un número telefónico especializado en Ciudad de México para dudas y temas de abuso de autoridad por parte de los policías, porque eso se criminaliza por parte de los policías. He conocido en muchos lados gente brillante y le gusta el consumo lúdico de la cannabis. Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué pasa cuando una autoridad te detiene? Y si tú vas conforme la ley y estás bien, echas tu llamada, el que nada debe, nada teme. Te informas con la autoridad correspondiente y tú ya das tus datos personales, quién es el número de policía que te está dando, nombre y todo. Y ya el policía lo va a pensar si va a querer hacer abuso de autoridad o no. El siguiente artículo es que exista un módulo de la COFEPRIS junto con un abogado en los juzgados cívicos y en los ministerios públicos, porque ahí es donde también se criminaliza muchísimo. Ahí hay una serie de extorsiones que todavía hay que tratar un tema aparte en el tema de las autoridades a cargo de la impartición y procuración de justicia. Pero si existe un módulo de la COFEPRIS ahí y que está evaluando, pues va a ser más fácil. Incluso las mismas autoridades dicen, ahí está la COFEPRIS, ¿para qué le damos? Como también he trabajado en estos ámbitos, también sé cómo operan estas personas. Entonces, creo que así va encaminada. Primero, los permisos, que son 4. Y luego, las formas de hacer tu consumo de uso lúdico. Porque tal vez me dice la ley, tienes el derecho para tener tus 6 plantitas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Yo no quiero comprar mis plantas. ¿Dónde compro mi consumo? Ahí está el error, porque nada más la COFEPRIS te está dando el permiso para poder, aparentar que tienes, pero ¿de dónde consigues el producto? ¿Es ilegal? ¿De dónde es? Y ahí vienen los permisos de producción, distribución y tener tu tienda de la cannabis, porque en cuanto esto se regule, ya estaríamos acaparando el oro verde de México, el mercado mexicano, antes de que lleguen las empresas extranjeras a consolidarse aquí.
Entonces eso es lo que se busca, impulsar un modelo económico, pero también un modelo de activismo social, porque hay muchas personas que desean y quieren impulsarlo, pero a veces no tienen los medios o el conocimiento de cómo crear una iniciativa de ley o cómo visualizar cuáles son los diferentes aristas para poder trabajar e irla detallando. Entonces, pues con esto termino la ley de uso lúdico de la cannabis de la Ciudad de México. Muchas gracias. Pues ustedes en casa ya escucharon estas 3 iniciativas acerca de la ley del uso lúdico del cannabis. También señaló ahí un poco de el uso medicinal también, entonces para que chequen de nuevo el programa por si les interesa. También ya tenemos la iniciativa de Esperanza, donde pues se enfoca justamente en el sector de artistas, estas personas a quienes pues muchas veces sufren injusticias, y por ello es que exhorta así a los legisladores para que se involucre más a las necesidades de ese sector, y sobre todo también hacer una formación jurídica basada en el estudio más adecuada para ellos. Y también último, bueno, la primera más bien iniciativa que presentó Camila, la última que yo voy aquí a medio resumir para ustedes, que justamente es para que las personas, todas aquellas comunidades que se sienten victimizadas, que sufren de abandono y tienen que hacer ciertas prácticas que luego no son como las adecuadas, pues se sientan como más apoyadas, ¿no, Camila? Es correcto. Muchas gracias. Pues ustedes qué piensan, por cuál votan. Ahora vamos ya con la última sección de Generación Pro. La última y nos vamos. La última. Y nos vamos. La última Y nos vamos. Generación Pro. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. La última y nos vamos. Chicos, pues ahora sí ya es la última y nos vamos. Entonces, Alejandro, un mensaje final contundente de menos de 1 minuto. Pues que sigamos nuestros sueños, que aprendamos a conocernos para saber cuáles son nuestras capacidades, y a través de estas capacidades nosotros saber hacia dónde vamos, para que todo este conocimiento y la energía la podamos proyectar muy bien. Y si nos gusta el tema político, pues meternos en el tema político. Si nos gusta el tema empresarial, meternos en el tema empresarial. Y para cerrar, considero que siempre es muy importante ser versátil y multidisciplinario, porque si nada más te quedas en un tema, te faltan muchos temas, y todos los demás temas te van a ayudar a enriquecer un tema. Muchas gracias. Esperanza, tu mensaje final, por favor. Yo creo que va dirigido especialmente a las mujeres jóvenes que estamos en estos trotes políticos. Pues no es perder la esperanza, tal como dice mi nombre, ¿no? Que si bien siempre habrá muchos obstáculos y que posiblemente tengamos más que nuestros compañeros hombres, eso no nos impide seguir nuestros sueños y alcanzarlos, y evidentemente propiciar más espacios para que otras personas, sobre todo mujeres, puedan alcanzarlos. Y pues también invito a más jóvenes a participar en estos programas y en todas las actividades que se llevan a cabo en el Senado, en el Congreso de la Unión. Quizás ustedes piensan que nuestras opiniones no se toman en consideración, pero sí se hacen, sí se escuchan, y si llegan a personas que jamás nos vamos a poder imaginar, o quizás jamás vamos a poder conocer en persona, pero nos va a llegar el rumor de, oye, tal persona te escuchó, te quiere conocer después. No pierdan la esperanza. Muchas gracias, Esperanza. Camila, tu mensaje final, por favor. Pues mira, prácticamente, Pau, yo creo que darle voz a los jóvenes, decirles que no están solos, decirles que prácticamente lo que a veces la idea más brusca que te venga a la mente es la que puede llegar a cambiar no solamente tu entorno, sino toda una generación a nivel ya sea nacional, internacional, ¿no? Yo creo que considero mucho de que todo está en uno mismo, siempre y cuando no te sientes en el sofá a ver la luz pasar, a ver el día pasar, porque como bien lo dicen, vida solo hay una, y si ahorita eres joven y tienes esas ganas por quererte comer el mundo, hazlo. Ahora es el momento, no mañana, no después, y qué horror sería que cuando ya estén en una edad avanzada, volten a ver y digan, ¿por qué no lo hice? ¿No? Entonces yo me quedaría con eso. Muchas gracias a los 3, jóvenes muy comprometidos y muy interesados en que todos participen, porque es el momento hoy. Y bueno, de nuevo muchas gracias también a nuestro equipo de producción. Ya sabemos que sin ellos no sería posible este programa, ya que son nuestra estrella. Liliana Hernández, Lulu Ruiz, en los controles Sergio Vargas,
también a nuestros amigos de redes sociales, Diana Piña, Agustín Cervantes y a nuestra colaboradora de Servicio Social, Camila Altamirano. Por último, también agradecerle al director general del Canal del Congreso, el licenciado Eduardo Fernández. Para mí ya saben que fue todo un honor, un placer estar con ustedes en esta primera emisión de Generación Pro del 2023. Soy Paola Salinas y les agradezco habernos sintonizado y los invito a continuar con la programación que tenemos para todos ustedes en el Canal del Congreso y en Radio Congreso. Hasta la próxima.